si teniendo un mayor conocimiento de los derechos sexuales, se podrían evitar los casos de abuso sexual en la adolescencia, principalmente entre los 14 y 17 años. Mira, en ese sentido, respecto al tema de los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral, es importante decir que no es que con esto de alguna forma vamos a prevenir el delito de abuso sexual, que eso es importante dejarlo en claro, como establecer la diferencia. Pero sí efectivamente para el tema de la prevención y la promoción de una salud sexual y reproductiva que considere de alguna manera todas las dimensiones de bienestar de los seres humanos, una persona de alguna forma recibiendo una educación sexual integral oportuna, ¿cierto?, va a contar con mayores herramientas preventivas respecto a lo que significa, por ejemplo, el respeto por el consentimiento sexual, el respeto por los límites que cada persona quiera establecer respecto a alguna situación íntima no buscada, es decir, no consentida, ¿cierto? No así, de alguna manera, restarle importancia a los delitos de abuso sexual en sí mismos, que no tienen ninguna excusa respecto a su accionar, ¿sí? Es decir, una persona, por el hecho de no haber recibido educación sexual, no es justificable el hecho que cometa un delito como ese. Pero sí, efectivamente, una educación sexual oportuna, que yo diría debe ser previa a esta edad que tú mencionas, o sea, idealmente que esta educación sexual fuese desde la primera infancia en adelante, ¿cierto?, de alguna manera nos vuelve más conscientes respecto a los derechos que tenemos como personas en cuanto a la toma de decisiones en sexualidad. Entonces, de esa manera, de alguna forma, podemos hacer más consciente el ejercicio de derechos y reducir, en cierta forma, también este tipo de situaciones, ¿sí? Porque muchas veces, sobre todo los abusos sexuales intrafamiliares, responden a procesos familiares que tienen de alguna manera los límites difusos o una configuración familiar quizás un poco más embarañada en el sentido de los roles que cada figura establece y sobre todo la protección de niñas, niñas y adolescentes en la familia. Entonces sí, efectivamente para la protección de una posible víctima, pero también para el empoderamiento respecto al ejercicio de derecho, la educación sexual integral es súper importante. Genial. Con eso mismo que señalaba sobre la... porque nos hemos fijado que un gran caso de los números es de abuso intrafamiliar y por ende... ¿cómo se podría así como empezar a educar a los familiares partiendo por las víctimas y después ya como más en general? Cuando, claro, en la familia hay ausencia o desconocen en los aspectos de educación sexual y reproductiva. Yo creo que ahí partiría diciendo que lo que más falta en ese sentido, siento yo, es el reconocimiento de las niñas, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, ya como en el sentido de que si bien eso ahora parece ser muy claro respecto al tema, años atrás, cierto, esto no estaba tan planteado desde el punto de vista legal, por ejemplo, desde el punto de vista de los diferentes organismos como estatales o políticas públicas, por ejemplo, que lo hacen mucho más claro. O sea, ahora tenemos instancias donde se habla, por ejemplo, de la promoción y la defensa de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, pero anteriormente se trabajaba más desde una lógica reparatoria, o sea, como existe el daño, hay que repararlo, pero no así como acciones más preventivas o promocionales. Entonces, primero, es muy importante que se entienda que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Por tanto, en las familias debiesen también tener una participación, obviamente acorde a su edad, pero en el sentido de que se valide su opinión, se valide su experiencia y se valide su testimonio, ¿ya? Porque muchas de las situaciones de abuso sexual en la primera infancia se mantenían en los círculos familiares muy impunes porque los relatos de las niñeces no eran validados. Entonces, por miedo también muchas veces de la vulnerabilidad de las víctimas no se transmitía este mensaje, pero también no solo por el miedo que infligía el victimario, sino que también porque existía una cultura, ¿cierto?, en ese momento que planteaba el hecho de que los niños, niñas y adolescentes tenían una participación menor en la familia, entonces su discurso no estaba tan validado, ¿ya? Claro. Eso por una parte. Y otra parte, ya desde mi rol más como trabajadora social, decir que es súper importante que las familias estén muy claros los roles que se tienen, ¿sí? Que estén muy claros respecto también los límites que se establecen entre los roles, ¿sí? Pero ahí nos topamos con problemas estructurales que muchas familias no pueden resolver por voluntad propia. Por ejemplo, el tema de la división de los espacios en las casas, ¿ya? Muchas veces en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar no quiero decir se justifica, pero sí se le atribuye también a una distribución de espacios que no es acorde al número de integrantes, por ejemplo, situaciones de hacinamiento. O sea, las familias, por más deseo que tengan de resolverlo, no está a la mano poder hacerlo porque tiene que ver con otras causas, tiene que ver con el mismo hecho de situación económica, una distribución
muy desigual de los ingresos actualmente en Chile, y bueno, y actualmente una situación económica que es bastante compleja. Entonces, pasa por también favorecer espacios también de comunicación al interior de la familia y potenciar también lo que son las habilidades de crianza, porque también en las habilidades de crianza, como cuando hablamos sobre la educación sexual integral, sabemos que estos mismos adultos responsables no recibieron oportunamente educación sexual integral, ¿sí? O bien provenientes de familias donde el tema de la sexualidad estaba considerado como tabú. Entonces muchas de las inquietudes que tenían que ver con el desarrollo, con las nuevas sensaciones, con cosas que escuchaban, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, no las compartían con sus familias, sino que las mantenían como mito. Entonces esos mitos se van reforzando y sin querer queriendo eso también se traspasa en la crianza más adelante. En la crianza, cuando a ese niño que no recibió educación sexual le corresponde ser padre o madre, ¿sí? Entonces, está por una parte el tema del reconocimiento como sujeto de derecho, las habilidades de crianza, parentales, el empoderamiento en relación a la toma de decisiones en sexualidad, pero también factores estructurales que van más allá de la familia. Entonces ahí nos encontramos con la necesidad de que exista una política pública que esté orientada específicamente a reforzar el rol de la familia como garante de derechos, ¿sí? Porque finalmente la familia tiene efectivamente muchos derechos en relación a la crianza, pero dentro de los deberes justamente es el resguardo del ejercicio de derechos de las niñas. Y dentro de ese resguardo está justamente la educación, dentro de las posibilidades que tiene esa familia en torno a la sexualidad, pero también la comunicación lo más directa posible para saber qué es lo que está pasando, digamos, no solo al interior de la familia, sino que también fuera. Claro. Y como mencionaba, esos factores hoy en día todavía no se ven implantados, por ejemplo, en la zona familiar y de la educación. Y por ende queríamos saber como qué obstáculos considera usted que existen en la actualidad para como impedir que se imparta educación sexual en los establecimientos educacionales o hacer programas, no sé, de que como que tengas que hacer, por ejemplo, desde los centros, desde fundaciones, y no como que ya parta de no sé, la educación en sí. Uh-huh. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la necesidad de asumir como los cambios de paradigma que se requieren para poder abordar estas temáticas, ¿ya? Así como te planteaba esto de la urgencia de que se reconozca efectivamente a las niñas como sujetos de derecho, también es necesario que exista un cambio de paradigma en términos de lo que, no sé, por décadas se ha ido como repitiendo de alguna manera y que sigue influyendo de alguna manera en la socialización, pero que está marcado también por muchos mitos. O sea, sabemos que en los últimos años, Semera, el lugar donde yo me desempeño en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lleva más de 30 años trabajando el tema de educación sexual, y la verdad es que si bien ahora es un tema contingente, de suma urgencia, muchos establecimientos y otras instancias que nunca antes se habían acercado a manifestar el interés de formarse, actualizarse en estos temas, lo están haciendo. Pero claro, lo están haciendo porque además, esto es muy común en Chile, se actúa de forma reactiva. O sea, en el fondo, frente a la crisis, es necesaria la respuesta para abordaje frente a esta situación más problemática, digamos, para que no se transforme más en crónica, que ya está siendo. O sea, las dificultades que están existiendo actualmente en los colegios, donde vemos que hay liceos de mujeres y liceos de hombres que están teniendo ciertos enfrentamientos producto de instancias fuera del sistema escolar, ¿cierto?, donde no se han respetado, por ejemplo, el consentimiento, la toma de decisiones, la autonomía, responde a un problema que es mucho más estructural y que, como yo decía, requiere un cambio de paradigma. O sea, efectivamente hay que asumir que tenemos aún una cultura que es sumamente patriarcal, en el sentido de que dentro de la sexualidad la toma de decisiones no es igual para hombres, para mujeres y menos para otras identidades, ¿ya? Entonces, de alguna forma, el paradigma que nosotros consideramos que es importante que cambie es el reconocimiento de las personas en general, ¿cierto?, respecto al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y fundamentalmente la toma de decisiones autónomas. Y ese reconocimiento es muy complejo porque la sociedad, de alguna forma, está acostumbrada a tomar decisiones desde el punto de vista institucional o ya más bien estructural, por ejemplo, sobre los cuerpos de las mujeres. Nosotros vimos este mismo debate también respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que si bien está muy clara respecto a las 3 situaciones donde se menciona la posibilidad de interrumpir, igualmente dentro de la discusión de la ley significó una polémica bastante importante desde lo que se llama, que yo no estoy de acuerdo en el término, los temas como valóricos o discusión valórica, ¿sí? Acá lo que nosotros planteamos, personalmente yo planteo, es que se reconozcan a las personas como con el derecho, digamos, de tomar decisiones de forma autónoma, que de alguna manera
vayamos identificando estos sesgos sexistas, ¿cierto? Donde se reduce muchísimo las posibilidades de desarrollo de las personas a estereotipos que siguen siendo muy marcados de lo que se considera femenino y masculino en la sociedad, ¿sí? Es decir, por una parte, la masculinidad más tradicional reduce, por ejemplo, la incidencia de la participación en salud sexual y reproductiva de los hombres y mucho más responsabiliza a las mujeres sobre hacerse cargo, pero de situaciones fundamentales que son más clásicas, digamos, como prevención de riesgos, embarazo, infecciones de transmisión sexual, dejando fuera otros aspectos que también son muy importantes y que de alguna forma lo que considero que es importante traspasar es que esto sea más allá, digamos, de lo que yo personalmente considere válido o no, sino que en el fondo es más allá de la toma de decisiones personal que yo pueda hacer en relación a mi sexualidad, entender que no todas las personas viven la sexualidad de la misma forma, ¿cierto? Que existen ciertas orientaciones sexuales que tradicionalmente conocíamos, pero que actualmente el mundo de alguna forma le está entregando el nombre a otros sentires, pensares, vínculos, atracciones que anteriormente no los tenía. Entonces no es algo que se esté inventando, como muchas personas dicen, sino que lo que se está haciendo ahora es darle un nombre, es visibilizar situaciones que anteriormente eran muy invisibilizadas, valga la redundancia, porque justo a este tema de la educación sexual existía un tabú tan grande respecto al tema de la educación sexual y no solo de la educación sexual, sino que de mi propia vivencia como sexual en la intimidad o más social, que no era yo ni siquiera capaz de verbalizarlo con otras personas, ¿sí? A partir de las redes sociales, a partir de que existe una mayor apertura respecto a estos temas, esto va cambiando. Y de alguna forma uno podría decir, sí, estamos asistiendo a un cambio de paradigma, ¿cierto? Pero hay muchas otras cosas que se requieren para que efectivamente esto no sea solamente un discurso público.